Vamos a los especialistas, al comentario de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él, bueno, es maestro en políticas públicas, también es investigador de la Universidad de Puebla, de la Universidad de las Américas de Puebla, y bueno, pues también con gran conocimiento sobre temas de seguridad. Maestro Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Te saludo. Saludos, Raúl, fuerte abrazo. Estamos hablando de la seguridad o de la inseguridad, ¿sí? Estamos ya en el tercer año de este gobierno, ¿sí? Se heredó una situación gravísima, desde luego, de inseguridad, ¿sí? Creciente, pero en estos 2 años y 2 meses, pues las cosas poco han cambiado para muchas entidades, maestro. ¿Cómo ves? Mira, efectivamente hemos visto que la violencia vinculada con el homicidio se ha mantenido en el país y 2020 fue el año más violento en la historia de México. Hay que decirlo, la violencia se encuentra contenida en algunos estados de la República, no es generalizada. En tu extraordinario reportaje con tus colegas en los estados, efectivamente, Tamaulipas, Colima y Guanajuato son azotados por la delincuencia organizada y, como también decía alguno de tus colegas, falta coordinación entre ellos, entre las autoridades federales y locales. Pero el colega de Guanajuato señalaba que hay problemas de coordinación, sí, pero los problemas de coordinación con los gobiernos panistas provienen desde la época de Enrique Peña Nieto, que no quiso, no querían haber una buena coordinación entre un gobierno panista y uno priista, y ahora uno morenista federal y uno panista. La coordinación es fundamental. Sin embargo, los gobiernos estatales han dejado de hacer mucho en favor de la seguridad. El 80% al menos en la mayoría de los estados de los delitos son del fuero común. Es responsabilidad de los gobiernos estatales prevenir esos delitos y castigarlos. Y también con el sistema de justicia penal acusatorio, las fiscalías estatales recobran mayor responsabilidad en estas materias. Y vemos que el país todavía no sigue invirtiendo lo suficiente en sus fuerzas del orden y de justicia. Hay un déficit de 50% de policías estatales en el país, Raúl, y hay un déficit también de jueces y de fiscales investigadores y jueces que ayuden a castigar los delitos. 50% es altísimo el porcentaje, o sea, nos falta la mitad de los policías que deberíamos de tener y jueces y ministerios públicos, es un dato. Pero, a ver, hemos entrado en el debate y creo que lo has precisado muy bien. No todas las entidades están iguales, estaba revisando los datos. Yucatán, por ejemplo, tiene niveles bajísimos de delincuencia, de homicidio, ¿sí? Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Durango, digamos, de acuerdo a los datos del secretariado y de datos de homicidio. Pero la pregunta, el crimen está desbordada, la violencia, está fuera de control, el Estado o las autoridades, más bien, han perdido el control en algunas zonas del país. Sí, mira, hay narcoestados históricos como Tamaulipas, en donde había un pacto de impunidad entre los gobernadores y los cárteles, ¿no? Tamaulipas por mucho tiempo, hemos visto mucha mejoría en Tamaulipas con el gobierno de García Cabeza de Vaca, pero todos los exgobernadores, Raúl, de Tamaulipas tienen casos abiertos de corrupción en Estados Unidos. Es increíble. Michoacán, toda la época previa a la intervención del gobierno federal también. El Estado de México es muy complejo, es el estado más poblado y hay algunos problemas de delincuencia organizada, sobre todo en la parte colindante con el Distrito Federal, todos los municipios conurbados. Baja California sufre, la zona de Tijuana, históricamente de altos niveles de violencia. Es una ciudad fronteriza muy complicada donde juega la delincuencia, fuerte armamentismo también. Guerrero también es un estado muy complicado en términos de violencia, históricamente un estado muy violento, muy armado en la Sierra de Guerrero, en toda la zona de Tierra Caliente, colindante con Michoacán y con el Estado de México. Entonces, la delincuencia está focalizada, ¿no? Yo te diría,
la Ciudad de México históricamente fue un paraíso de seguridad en los últimos años, pero se incrementaron los delitos patrimoniales, el asalto a transeúntes, etcétera. Cada estado tiene su particularidad. Colima, que ya lo trataste también aquí con tus colegas. Colima tiene un problema, que es el puerto de Manzanillo, que es la llegada por mucho tiempo de precursores químicos para la producción de droga sintética que va hacia Estados Unidos, ¿no? Y Colima, un estado disputado también por el cártel Jalisco Nueva Generación, que es violento. Oye, bueno, y la estrategia del gobierno federal, ya ahorita lo has dejado muy claro, los estados han abandonado esa lucha de la prevención en el tema de los delitos del orden común, que son la mayoría, pero el gobierno federal y el ofrecimiento de pacificar este país, estamos a medias. Ya se fue Durazo, ya llegó una nueva secretaria, una Guardia Nacional que no acaba de cuajar como única estrategia visible, porque los programas sociales y las ayudas alternativas para que los jóvenes no se vayan a la delincuencia son procesos que duran años, maestro. Así es, bueno, hiciste muy buen análisis. Déjame sumarle que tenemos que seguir apostando a la creación de la Guardia Nacional. México no tiene una policía verdaderamente del alcance para cubrir un territorio tan grande como el del país, con 120 millones de mexicanos. La Policía Federal alcanzó en su mayor nivel con Felipe Calderón 40,000 elementos. Se redujo a 29,000 operativos, a 26,000 operativos con Enrique Peña Nieto. Entonces, este país necesita una policía de corte nacional cercana a 120,000 elementos. Y eso solamente lo puede hacer el ejército mexicano con el apoyo de la Marina, que tengamos un cuerpo. Fíjate lo que pasaba es que se calienta Michoacán, pues, traes de Tamaulipas. Se calienta el Estado de México también, y se mandaron elementos de Michoacán al Estado de México. Entonces, eso es una de muchas estrategias, ¿no? Pero la responsabilidad, y de nuevo, recae en los gobernadores. Y ellos están felices de que todos los días, todas las semanas, el presidente de la República salga a asumir el tema de la seguridad como un tema propio. Y ellos están muy calladitos sin que les exijamos a ellos cuentas en el sentido de tener policías profesionales que inhiban el delito, que sepan investigar, que sepan levantar carpetas de investigación, pero que también financien y apoyen a sus poderes judiciales, para que tengamos peritos investigadores, tengamos suficientes jueces y fiscales. Entonces, hay mucho que hacer en este trayecto, estimado Raúl. Si me lo permite, es un último comentario. La pandemia trajo cosas positivas. La falta de movilidad hizo una reducción real de varios delitos patrimoniales: robo a casa, robo a transeúnte, en transporte público, cajero automático. Se redujo también los secuestros. También, aquí hay que decirlo, sí hay algunos estados que han mejorado mucho sus unidades antisecuestro. Sí, oye, y tienes razón, muchos gobernadores han anunciado bajas, controles, disminuciones importantes, sí. Y bueno, hay que considerar eso que tú bien lo comentas, maestro, es que fue pandemia, la gente se resguardó y bueno, pero a ver, se vale de todas formas. O sea, me parece que sí necesitamos irle reduciendo a los niveles de violencia que tenemos en el país, y me parece que el reto es mayúsculo, como tú dices, con participación de todos. Maestro, te agradezco tus comentarios aquí en Mega Noticias esta tarde. Gracias, fuerte abrazo desde Puebla. Gracias, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, allá en Puebla, precisamente.